Para continuar, ¿no están escuchando? Para continuar con el seminario, ¿Se oye bien? ¿Los que están conectados? ¿Sí? Bien. Sí, sí se oye bien. Sí, perfecto. el día de ayer, un seminario que está siendo coordinado, impartido por Iván Ruiz, en el marco de lo que podemos considerar un stage clínico con una particularidad, y es que quienes hacemos las veces de intervinientes desde la ciudad de Medellín en esta institución de Borde Medellín, no asistimos a otro lugar, sino es un stage movible en nombre de Iván Ruiz, que lo coordina, dirige, así que es un seminario en ese marco. Quienes estamos acá en Medellín hemos estado trabajando en la mañana, en los talleres con niños y con jóvenes, continuamos en la tarde, hemos estado en reuniones con los padres, los familiares de estos chicos, de estos jóvenes, y tomamos un lugar en medio de nuestro trasegar en el stage para hablar de un seminario. Es el punto interesante, estar en medio de. Así que, tanto ayer como hoy y mañana, nos detenemos en la institución de Borde Medellín para articular las ideas, los principios que animan la práctica entre varios y discutir entre todos. Así que gracias, Iván, por la continuidad del seminario iniciado el día de hoy. Gracias, Lisbeth. Buenas tardes a todos los que están conectados desde sus lugares. Por supuesto, a los que están aquí. Quizás nos noten un poco arrastrándonos, pero venimos cansados de una mañana un poco intensa de trabajo, a la vez que muy interesante. Y querría para empezar retomar este significante que ha dicho ahora Lisbeth, el significante continuidad, porque justamente en el texto de Antonio Di Chacha que incluimos en el dossier hay una referencia a lo que supone, a lo que implica crear o fundar una institución. De hecho, eso puede ser nombrado de diferentes maneras y, como habrán visto en el texto Acto Acto e Institución de Lorán, este tema es central. También lo es en el texto de Di Chacha, Práctica entre varios, práctica del acto. Y también lo es a su manera, a la manera de Di Chacha, en el texto La Antena 110. En este texto de Di Chacha hay un momento en el que Di Chacha habla sobre el inicio de una institución, cómo surge el deseo y la puesta en acto de ese deseo de una institución orientada por el psicoanálisis, que es algo que siempre me ha llamado la atención, me ha interesado especialmente. La voy a leer para empezar. Página 30 para que sepan los... Exacto, es la página 30 del texto, pero en el dossier es la página... Exacto, bueno, es la página 30 del texto de Di Chacha. Dice: nosotros consideramos que una institución que se quiera psicoanalítica debe responder a dos criterios. Un criterio general, que formularemos en estos términos: responder adecuadamente a la estructura del inconsciente. Y un criterio particular que reside en la marca dejada por el yo quiero originario. No obstante, nos parece que estos dos criterios se revelan fecundos solo en una precariedad natural. En efecto, una institución que pretenda ser definitivamente analítica, solo porque piensa que lo es, se deslizará fácilmente en un discurso de simple poder burocrático. Y una institución que petrifique
la marca del fundador está destinada a convertirse en la parodia de sí misma. Es imprescindible, concluye Dichacha, que después de la primera marca sigan otras, incluso esas nuevas señales de otros deseos, capaces eventualmente de modificar de forma absolutamente legítima las coordenadas. Quería señalar este punto porque me parece que es fundamental en la continuidad a la que se refería Lisbeth Ahumada, la continuidad que es ya una realidad en la red Borde. Para la sesión del seminario de hoy, yo tomé nota de algunas cuestiones muy interesantes que surgieron ayer, en la reunión de ayer, y que podríamos retomar hoy, aunque la invitación que les hacía es a que pudiéramos también tomar otras cuestiones que surgen en los textos y que sean de interés para los que estamos aquí presentes y de esta manera dar un formato realmente de seminario, centrándonos en los textos y haciendo, como decía Lacan, haciendo responder a los textos por las preguntas que plantean. En ese sentido, no sé si hay ya alguna intervención que podríamos tomar, alguna pregunta, algún elemento que hayan ustedes podido subrayar o extraer de alguno de estos tres textos, y después tenemos también este trabajo en Teadir sobre el caso Daniel. María Solita, Gracias, Iván. Buenos días a todos. adelante. Un poco más adelante de ese punto en el texto de Dichacha, él se refiere a la transferencia. Al final de la página 35, antes de comenzar el nuevo acápite, dice lo siguiente. Ciertamente hay transferencia si por transferencia se entiende el concatenamiento del deseo al deseo, precisamente porque ha hablado de eso atrás, de lo que tú comentas. Ya sea, o bien si se entiende el traslado del interés de los niños hacia otro, ya sea un adulto o una función que pueda servir de tercero. Pero el instituto no es el lugar en donde esta transferencia puede ser elaborada. Eso está taxativamente excluido por lo que respecta a los adultos. Bueno, digamos que el párrafo es muy, muy interesante, pero pues es una pregunta por la transferencia, sí, justamente la transferencia, digamos, del equipo en su trabajo, porque sabemos que cada interviniente es cada uno en el acto, pero me parece que también alude a la transferencia del equipo mismo, ¿no? No, lo leo así, cuando dice que la transferencia se entiende el concatenamiento del deseo al deseo, porque está, digamos, ese deseo fundador y está como cada uno se ubica, pero que son lo que sea que ocurra con eso. Bueno, al final sí dice algo que es importante, tomar con mucha relatividad las manifestaciones de los niños que deben estar encuadradas en una perspectiva más amplia que la relación dual y menos específica que la relación analítica. Es una pregunta por la transferencia lo que me suscita hace rato, digamos, esta práctica y todas las transferencias que se juegan, digamos, en una institución de este tipo, de práctica entre varios. Un poco menos de trabajo. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias, María Solita. He retomado el fragmento que habíamos empezado a comentar ayer, que es realmente, bueno, es la prueba de que es un punto central en la cuestión de la transferencia y de la concatenación del deseo al deseo en una institución que, si no es analítica, no habría por qué tratar estas cuestiones. No creo que las instituciones en general se ocupen de hablar de la transferencia o de la concatenación del deseo al deseo, más bien se ocupan de hablar del burning out, de las bajas laborales, de los sueldos, de los horarios que hay que hacer, etcétera, etcétera.
en una institución orientada por el psicoanálisis cabe precisamente hablar del deseo y de la transferencia. Has mencionado una cuestión que me parece que es fundamental, que señala un punto de distinción de una práctica entre varios de lo que es el tratamiento analítico en una consulta, que es cómo salir de lo dual. Esto está en algunos textos de Dichacha, está en algunos textos de Stevens. Este salir de lo dual es para estudiarlo, digamos, porque creo que está precisamente apoyado precisamente en el discurso analítico y la importancia que es para en una institución que el interviniente no se tome por la persona, sino que se tome por la función que ejerce. Porque de tomarse por la persona, el riesgo es precisamente a llevar al niño autista, psicótico, llevarlo a una relación dual en la que el otro no puede la persona del otro no puede faltar. Y esto es precisamente ¿Quieres más cositos, sirves? de impasse No, está bien, muchas gracias. llegan algunos chicos autistas en las escuelas donde están pegados a una maestra, por ejemplo, y el día que la maestra está enferma, el mundo se les viene encima. O también los impases que surgen en las consultas cuando o está el analista o si no, no hay nada que hacer. Y de la misma manera podemos decir también, ayer lo escuchábamos en algunos testimonios sobre todo de algunas madres, como para algunos chicos, si no está la madre, que es la que sabe cómo se hacen las cosas, entonces no hay manera para ese niño de hacer esas cosas. O es la madre o no es posible. O está la madre, no es posible. Entonces, lo que plantea aquí Dichacha es precisamente esto, es cómo organizar una estructura institucional que vaya más allá de lo dual, en la que la intercambiabilidad de los intervinientes beneficia una estructura de un otro simbólico, que a la vez es un otro simbólico, lo podemos comentarlo después, regulado, calculado, vaciado de goce. Sobre eso quería señalar ahora la intervención de Álvaro, que ahora te doy la palabra, Álvaro, pero solamente quería señalar algo que nosotros hemos aprendido en TEADIR, y que llamamos, lo denominamos algo así como la posibilidad de dejarse afectar por el S1 que surge en un taller, por ejemplo. Un S1 que surge proferido, dicho por algún chico en el taller o por algún interviniente que lanza una palabra y esa palabra puede resonar en otros. Y realmente esto surgía en la reunión de equipo en TEADIR porque nos dábamos cuenta que es fundamental para el trabajo entre varios, un trabajo basado en la confianza mutua, en una cierta complicidad entre los miembros del equipo. Si no hay la complicidad, no es posible trabajar entre varios. Y recuerdo, por ejemplo, una ocasión, una interviniente del equipo decía que había un niño que tenía todas sus dificultades para ir al lavabo, a hacer pipí. Y en ese momento estaba también en el equipo una mujer, una chica que había venido a hacer unas prácticas y que todavía no sabía muy bien cómo funcionaba la institución. Entonces esta interviniente se acerca delante del niño, se acerca a esta estudiante en prácticas y le dice, oye, María, por ejemplo, oye María, ¿tú no tendrás ganas de ir al lavabo a hacer pipí por casualidad? Porque claro, es una hora que seguramente habría que ir al lavabo a hacer pipí, en referencia al niño que estaba escuchando y que al que decirle vamos a hacer pipí directamente, habíamos verificado que eso no era posible. Entonces, esta interviniente apelaba a una cierta complicidad del
de esta persona en prácticas para que pudiera seguir, digamos, este juego y que este niño pudiera escuchar algo que le permitiera ir al lavabo. Entonces, la estudiante de prácticas dijo, se quedó muy extrañada mirando a la interviniente diciéndole, no, no, yo no tengo ganas de ir al lavabo, incluso con una cierta ofensa de que alguien le estuviera diciendo, invitándola a ir al lavabo, ¿no? Esta complicidad de dejarse afectar por la palabra del otro es una posición que es un fenómeno muy interesante en la práctica entre varios porque remite al interviniente a este lugar que recordaba ayer Raquel Kors, a este lugar del cualquiera, del entre varios, es decir, cualquiera al que se le puede decir cualquier cosa en beneficio, digamos, del sujeto con el que estamos trabajando. Y la complicidad es la que permite aceptar eso y tomarlo como, no como una ofensa o como un juicio o como una crítica, sino como una invitación al juego transferencial. Álvaro, adelante. Buenas tardes, gracias Iván. Frente a lo que trae también María Solita, que ayer nos preguntábamos en la transferencia y el deseo, yo también, digamos, te formulé algunas cuestiones y me he quedado pensando, revisando nuevamente el texto de Anthony Chacha en la página 33, habla sobre un encuentro, ¿no? Quisiera poder leer algunas pistas, a ver si que también esto me posibilita a mí también comprender de qué deseo se trata, que es lo que, digamos, he venido como formulándome. Dice, lo que se espera de cada uno de ellos es que haya encuentro, ¿no? Más abajo nos dice, pero ¿cómo estar allí para esperar este encuentro? Ciertamente, para que haya encuentro no es necesario preverlo, ni conocerlo u organizarlo por anticipado. Para que haya encuentro es necesario que los miembros del equipo no estén a la caza de las demandas de los niños, ni que sobrecarguen a los niños con sus propias demandas. Finalmente, en un párrafo posterior, habla que el interés de los adultos en las propias actividades cotidianas manifiesta la marca de un deseo que les es particular, en presencia de los niños que uno por uno pueden aceptar o no ser el destinatario de este deseo particular. Me pregunto, ¿allí está esta transferencia que se sostiene luego más adelante en esta práctica? Gracias, Álvaro. Me parece que tu pregunta es ya una respuesta, ¿no? Sí, diría, no sé si tú estarías de acuerdo en afirmarlo de esta manera. Sí, aunque me sigue dando vueltas, ¿de dónde viene este deseo? Perdona, Álvaro, No disculpa. trabajamos. Sí, sí. Decía que, ¿de qué deseo se trata? Es decir, los que están ahí trabajando con intervinientes, ¿de dónde surge este deseo? No soy analista, digamos, allí, pero tampoco es un deseo de gratis. Seguramente hay un trabajo detrás. Sí, sobre esta es un tema muy interesante de qué, qué deseo hay en un interviniente, cuál es el deseo para poner... ¿Cómo? Sí, hay que... Se trata de un deseo muy particular, es verdad, para ponerse a trabajar con sujetos en una, digamos, con una relación con lo real muy difícil, muy compleja y es un gran tema este. Nosotros habíamos trabajado en TEADIR en una época el deseo del interviniente a la vez que en qué se autoriza un interviniente en la práctica entre varios. Es decir, la referencia es siempre al deseo del analista y al psicoanalista que se autoriza por sí mismo y por otros, ¿no? Que son cuestiones centrales para la escuela de Lacan. En la práctica entre varios, creo, me parece que hay que poder estudiar esta cuestión del deseo y de la autorización en relación al deseo y a la autorización que Lacan, digamos, sitúa claramente en el psicoanalista. Pero que en la institución
no es exactamente la misma cosa. Ahora, ¿por qué no? No sé qué pensáis los que estáis aquí. Eh, este deseo particular, singular que hay en el interviniente para trabajar en una institución orientada por el psicoanálisis, eh, ¿de qué modo es relativo también al deseo del analista, suficientemente esclarecido en un análisis? Ahí las palabras de María Cuellar y Viviana Berger. Bueno, Adelante, María. buenas tardes, buenas tardes. Qué nostalgia no estar allá con ustedes, me hubiera encantado. Bueno, un saludo para todos, para todas, y quiero también referirme a algo que tú dijiste en la sesión anterior que no ha cesado de ponerme en el trabajo, que sería también como una respuesta a esto del deseo. Y es el tema de la topología como una respuesta, como una indagación, como un punto para preguntarse. Y encontré en la página 38 del texto de Siaya algo que me ha puesto un poco como al trabajo y como en una pregunta sobre esa oferta que se hace frente a esos circuitos y esas topologías. Y, y bueno, aquí más o menos, bueno, aquí más adelante, más abajito dice, se trata, por tanto, del tratamiento del otro puesto en juego por el psicótico para separarse del otro y para no completarlo y servir a su goce. Entonces pensaba yo, ¿cuál es esta oferta? ¿Cómo descoser de los ojos, de sus ojos, de su cuerpo, esa equivalencia persecutoria que tiene el otro? Y es justamente con un artificio, es justamente con un dispositivo que construya semblantes, pero que al mismo tiempo construya y localice puntos de referencia, o sea, como una topología. Hay que permitir construirse una topología que invite al tiempo, al espacio, al lugar, al sitio, de tal manera que digamos, esta estructura planteada eh, pueda tener como unos puntos de referencia que extraigan al interviniente de ese lugar persecutorio y rompa esa dualidad. Y pensaba que esa topología que se construye debe ser lo suficientemente, o sea, tiene como una tensión la topología que se construye allí, y es, por un lado, tiene que ser lo suficientemente estable para que permita una constancia, una repetición, una regulación, que genere cierto apaciguamiento, que el chico encuentre esos lugares, esos objetos que ha dejado, digamos, como esos indicios de sus propios circuitos y sus ritmos. Eso puede apaciguar, ¿no es cierto? Y esa estructura también tiene que ser lo suficientemente porosa para que sea intercambiable, para que se puedan hacer ofertas distintas, para que se genere como un intercambio eh, entre los intervinientes. Entonces, me parece que ahí dentro de esa desregulación corporal, la oferta es una topología, y es una topología cambiante, estable y cambiante al mismo tiempo. Bueno, eso era como lo que he podido como elaborar a partir de ese dardo que sentí de la topología, de alguna manera he intuido que ahí hay algo, y un poco me ha permitido reanimar la experiencia que hemos tenido con el último chico, que va generando unos circuitos extraños, y lo que hemos podido es ofertar un espacio donde esos circuitos se puedan seguir dando, pero también actuar de una manera, con cierta innovación cuando él los está transmutando o cambiando, ¿no? O sea, como que tengamos esa posibilidad de ser estables y porosos simultáneamente. Bueno, era como algo de eso que me ha estado... Gracias, María. Entiendo que te refieres
a un chico, un sujeto con el que estáis trabajando en Borde, Bogotá. Sí, sí, allí, él nos ha enseñado eso. Él nos ha enseñado algo de esa topología de estos circuitos, pero que no son repetidos tampoco, sino que tienen que tener una porosidad y una readecuación a esos cambios que él va planteando. Bueno, Y realmente es un campo de investigación este. Ayer lo mencionamos, hoy lo hemos visto también en uno de los chicos que ha llegado. La cuestión de la topología en los sujetos autistas en los que no hay lenguaje, digamos, no hay el uso de la palabra, resulta especialmente interesante. Y de hecho hay una invitación que yo escuché una invitación de Eric Lorán a trabajar sobre estos casos en el último encuentro que se organizó desde el SIAP hace pocos meses, donde Eric Lorán justamente invitaba a la investigación en aquellos casos que no quedan inmersos en este movimiento identitario eh, actual, autístico, del autismo, digamos, el autismo identitario, y que son sujetos que no entran en este movimiento porque no pueden decirse soy autista. Y recuerdo muy bien cómo Lorán invitaba a trabajar en estos casos, son los que me parece que plantean una mayor, una apuesta mayor y digamos, un trabajo lo más rigurosamente posible de la última enseñanza de Lacan, sobre todo. bueno. Viviana, Para cerrar, espérate que ¿intervenir? quiero leer una frasecita que se me había perdido, que la quiero compartir, que está en la página 38, que dice, constatamos entonces que los psicóticos, y particularmente los niños psicóticos, toman posición respecto al otro y lo hacen a través de los bordes del otro. En efecto, son del otro no delimitado, las partes del cuerpo despedazados y los objetos parciales como la voz, la mirada, que agarran directamente al sujeto o bien esos significantes desvinculados de la cadena porque no están regulados por la función fálica. Bueno, eso era. Gracias. Gracias, María. Viviana, ¿quieres intervenir? Sí, sí, quiero intervenir. Primero aprovecho para saludarlos, que me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y celebrar también el proyecto Borde Medellín, que bueno, que auguro un trabajo excelente que seguramente harán paso a paso, ¿no? Y bueno, me resonaba un poco en lo que traían en esta cuestión de la posibilidad de dejarse afectar. Me sonaba mucho, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de compartir con Iván el sábado la conferencia de Eric Lorán en el CERA. Y según lo que pude seguir, me pareció muy interesante cómo ubican la cuestión de la defensa y la barrera sobre el afecto, ¿no? Entonces me pareció muy interesante como tratamiento a ese bloque que se presenta como infranqueable del sujeto autista sobre el afecto, que entre los otros que intervienen se dejen afectar. Me pareció, no sé, me asociaba un poco y me pareció como muy interesante, digamos, el movimiento de contrarrestar, el no dejarse afectar a partir de una institución que se deja afectar. No sé cómo lo pienses, Iván, pero me pareció verdaderamente, o traía María la cuestión de la porosidad. De repente que aparezca la porosidad en el cuerpo de los intervinientes, en relación al S1, en el cuerpo de la institución, me parece que es como un recurso para intervenir sobre la antiporosidad, digamos, sobre la barrera contra la porosidad, ¿no? Bueno, no sé cómo lo piensan, pero de verdad me pareció muy, muy luminoso. Gracias, Viviana. Sí, realmente
la conferencia de Lorán seguro va a ser publicada. A mi entender, me parece que es un avance muy importante en la, en la investigación en relación al autismo. Hay un paso más allá después del último debate, digamos, lanzado por Jacques Miller a propósito del texto de Maleval. En esta conferencia de Lorán, efectivamente, bueno, para no entrar ahora en toda la complejidad, porque hay que estudiarla, me parece, pero a mí hay algo que me pareció muy importante y es que Lorán señaló muy claramente que no es posible la neutralidad de aquel que trabaja en el campo del autismo. Es decir, que en el interviniente no es posible esta distancia y esta desafectación que a veces, por supuesto, en otras instituciones se promulga eso, es decir, se prohíbe que haya el establecimiento de un vínculo, pero Lorán decía incluso que convenía dejarse afectar por, por lo, digamos, por lo que le pasa al sujeto autista, que es que tiene que ver justamente con los afectos, pero con un intento de anular todo afecto que pase por el cuerpo y situarlo en el otro, situarlo en el borde y situarlo en el doble, ¿no? Entonces, Exactamente, y eso creo no que es dual. Perdón que te evidentemente interrumpa, no lo eso dice no así es, Bichat. digo, que me parece muy interesante la tensión entre dejarse afectar, pero no es una relación dual, es una genialidad. Exacto, exacto. Esto es muy interesante porque cualquiera, retomando, ¿no? Este significante, cualquiera puede ocupar ese lugar de dejarse afectar. Y incluso me parece que, aunque no esté dicho así por Dichacha o por Stevens, porque son textos, trabajos de otro momento, ¿no? Pero en cualquiera de ellos, me parece, no sé si estaréis de acuerdo, en cualquiera de ellos, la estructura de la institución permite precisamente esta porosidad a la que tú te referías y esta posibilidad de dejarse afectar hasta el punto de que lo que sucede en un momento entre un sujeto y un interviniente, eso puede funcionar a modo de olas, de ecos, para otros intervinientes a partir de la reunión de equipo y en el trabajo que se producirá después de la reunión de equipo y del aislamiento de algunos elementos fundamentales del caso. Sería una afectación múltiple o multiplicada, digamos, Claro, ¿no? En claro. términos de la dualidad que plantea Diana. Exacto. Es decir, no la dualidad, sino la multiplicación la afectación multiplicada, ¿no? Claro, con lo cual eso trae un poder, un recurso muy poderoso para trabajar la cuestión digamos, del endurecimiento del afecto, digamos, ¿no? Me parece que la propuesta de la práctica entre varias, entre varios, de los talleres de una institución porosa, nos brinda un recurso muy poderoso, muy interesante para intervenir sobre eso, sobre ese punto que se está aislando con el avance de la investigación en el autismo en el cuerpo, como en el cuerpo, sí, no sé, lo diría así, como congelado o desafectivizado o endurecido o automatizado, ¿no? Como que va contra todo lo que es la marca del sujeto, ¿no? Bueno, mi intervención. Gracias, Viviana. Luz, Elena, interviene ahora y después Luisa. Pero la resonancia en torno a esto que nos trae Viviana, el encuentro de estos dos cuerpos, sí, pero también también en la página 35, para los que tienen las referencias, también muestra cómo el equipo, y lo hemos vivido en estos días en la reunión de equipo, el equipo se compromete con regularidad a participar
en seminarios teóricos, en reuniones, que esta mañana podíamos ver cómo nos reuníamos, y es como mover un poco el saber fosilizado, haber trabajado mucho los ideales, también lo nombra él, todo lo que se espera de ese saber, pero que también es efecto como del propio análisis, aunque Álvaro decía ahora no soy analista, o será que se necesita ser analista, pero un poco dócil a no tener ese saber, sino dejarse sorprender, lo dice también Dichaza, ¿cierto? Para poder, por enseñanza de la estructura, que aparezca otro saber. La sorpresa, la contingencia que hace que aparezca eso que no esperaba. Esto que dice Viviana, es el encuentro de dos cuerpos, pero el interviniente cómo está ahí para dejarse sorprender, igual que el analizante va aprendiendo eso de que lee cosas que no esperaba. Recorrido también, sin tener un recorrido de análisis, como ese interviniente que está ahí también se sorprende y Álvaro dice, bueno, ya analista por ahí, pero es como esta conversación entre varios, como de ver cómo en el equipo se logra mover algo. Esta mañana a veces también decíamos, a ver, puede ser por ahí, puede ser no, el no todo, esas cositas como que entre todos vamos viendo para ir bajando también en el equipo cosas que esperamos. Y si hacemos esto, si hacemos esto, si, a ver, como rico está punto de trabajo, el encuentro del interviniente, cómo estar esos dos cuerpos para ayudar a afectar, de qué manera. Bueno, era ahí que la resonancia que permitió a partir de esta conversación. Gracias. Gracias, Luz. Podemos retomar esta cuestión de la afectación de los cuerpos, pero tomamos la palabra de Luisa Fernanda, Aragón. Hola, ¿qué tal? Bueno, también hubiera querido estar allá, pero no se puede siempre, aunque los acompañe en la distancia. Muy contenta de estar con ustedes. La pregunta de Álvaro, que ha estado circulando desde ayer y que nuevamente la retomas, Iván, con un número de la revista que llevaba por título ¿de qué se autoriza el interviniente? Y que dio mucho para pensar justo si iba por la vía de lo que Lacan plantea en la nota italiana sobre el autorizarse, que no es lo mismo que autorritualizarse. Fue algo que recuerdo que se trabajó durante un tiempo de parte de Teadir y que le estuvieron dando muchas vueltas, ¿no? Y pensaba que hay que se puede interrogar o trabajar desde varias vertientes, que los que han sido AES, por ejemplo, Bernard Seinab, Véronique Mariage, ellos transmiten el mismo Virginio Bayo en sus testimonios de PASE, pueden dar cuenta de por qué habían elegido una institución y el trabajo con sujetos autistas, y cómo eso determinó y los acercó a circunscribir cuestiones del orden del fantasma, de su posición subjetiva, una serie de cuestiones que nos enseñan muchísimo al respecto. Pero también pensaba que están talleristas que no necesariamente están en la escuela o se acercan a un dispositivo de tipo psicoanalítico. Tuve la experiencia hace un mes de estar en la Antén 110 y escuché a bateristas, también a una chica que era bailarina, que transmitían que por el gusto de lo que hacen, de su profesión, algo de eso les había permitido incluirse y proponer un taller en la Antén, y que a partir de ahí, con ese gusto y con ese interés tan particular, han podido ir haciendo un trabajo que luego los va enlazando al psicoanálisis. Pero digamos que hay muchas maneras de entrar a la institución y una variedad en el deseo de quienes sostienen esta práctica y este quehacer
y que es espectacular poder escuchar cómo cada quien da cuenta de eso, tanto de sus intereses como de su momento y recorrido analítico que lo ha llevado a querer sostener una práctica de esta índole. Solo eso quería agregar. Gracias, Luisa. Me hace recordar lo que dices a un fenómeno que a mí siempre me ha parecido relevante para pensar, y es el gran número de AES nombrados en Bélgica y en Francia que han fundado o han trabajado en instituciones de práctica entre varios, es decir, en en un trabajo con este real que lo recordaba Lisbeth esta mañana, eh, refiriéndose a una, sí, a una intervención de Miller en el 98, dijiste, donde Miller dice o bien la práctica entre varios o el encuentro con el real del autismo, o bien te expulsa o bien te lleva al análisis. Porque realmente son situaciones y casos de una extrema dificultad que requiere de toda una estructura y todo un dispositivo que no solamente que se apoye en, en los recursos que podemos ya conocer, sino también que se apoye en otros también, como decía ahora Luisa, en un bailarín, en una musicoterapeuta, en un en un artista, etcétera, en el cocinero, en el portero. Hoy, por ejemplo, ha sido realmente, para mí ha sido muy impactante porque si no me lo he repetido 15 veces, no lo he repetido más, pero en una situación con un niño que quería una chocolatina del bar que hay aquí dentro de la escuela en la que estamos haciendo los talleres. Y yo le decía, bueno, pero claro, hasta las 10:30 no es la pausa, luego vendremos. Y él insistía que quería esa chocolatina, yo le decía, bueno, pero vamos, luego venimos. Una interviniente ha escrito en una hoja de papel 10:30, yo le mostraba, ¿ves? A las 10:30 iremos tal. Finalmente, ¿cómo se ha resuelto? Se ha resuelto que la cocinera que está en el bar le ha dejado una bolita de un caramelito encima del mostrador y me ha dicho, allí hay un caramelito, me ha dicho a mí, y he entendido lo que me estaba diciendo la cocinera. Entonces hemos ido allí, he cogido el caramelito y hemos vuelto al taller. No hemos tenido que comprar la chocolatina, no hemos tenido que preparar nada más. Ella, eh, desde su posición, sin el saber analítico, sin los textos, sabía que había que resolver algo urgente y ella misma ha entrado en esta complicidad, me parece que debe haber captado del equipo que estamos trabajando, ¿no? Pero esta cuestión que decías, Luisa, que es un tema muy importante, ¿no? Que hay que trabajar, la cuestión del análisis, ¿no? Y tanto en las instituciones, podríamos investigar eso, pero tanto en NONET, esta institución en Francia, como en el Curtil, como en la Antena 110, como también en Micholimá, que era la institución que no existe más, pero que se fundó en Tel Aviv. Nunca en ninguna de estas instituciones el análisis de los trabajadores era un requisito necesario para entrar a trabajar. Y en estos tres textos que incluyen la bibliografía, hay tres modos de referirse si no es la obligatoriedad del análisis, entonces ¿en qué se autoriza un interviniente? Y en el texto de Lorán está esta expresión tan interesante que es el analizante civilizado, dice Lorán. En el texto de Dichacha, no es este, es un texto que se publicó años más tarde, se titula también se titula Práctica entre varios. Allí dice de lo que se requiere en un interviniente en la práctica entre varios es una cierta relación cómica con la vida, es decir, una cierta relación con los significantes que, digamos, que marcaron al sujeto, ¿no? Y que lo dejaron
que lo mortificaron, como Jacques Alain Miller en algún momento, ¿no? Y en el texto de Stevens, en la página 3 del dossier, allá Stevens se refiere a, dice, una práctica institucional dice, en el Curtil hay 3 aspectos importantes, dice, para Stevens. El primero es una práctica institucional donde todos, en posición de analizantes, están implicados. Es decir, es la posición analizante, por supuesto, hablamos de posición analizante en tanto que existe el analizante, en tanto que hay analizantes y analistas, pero aquí Steven se refiere a una posición analizante. Sería también interesante intentar entender de qué se trata, ¿no? Esta posición analizante. Y retomo una cuestión, si hay más preguntas, por favor, levantad la mano, pero a lo que retomaba Luz sobre la afectación del cuerpo. Me pregunto si es posible trabajar en una institución orientada por el psicoanálisis, con casos, digamos, donde está real está presente este real, y en la que se necesita esta complicidad, esta concatenación de deseo a deseo, ¿no? en el equipo, si es posible eso sin una cierta separación, una cierta distancia en relación a estos significantes que han determinado la vida de uno. Porque cuanta mayor rigidez en relación a estos significantes que lo determinan a uno, más difícil es dejarse entonces afectar por un significante que es lanzado por un chico o por algún otro interviniente. O por las cuestiones que se plantean en una reunión de equipo donde uno está allí desde el varios, desde este uno cualquiera forma parte del equipo. No sé si hay alguna cuestión más. Espera. Sí. Andrés. Como quieras. Están muteados. No se oye. Sí. No se oye. En esto que estabas diciendo, Iván, y lo que decía Luz ahorita, se me ocurría que es como cualquiera que, pero no de cualquier manera. Lo que se pone en juego en la práctica entre varios es que a quienes están en función de interviniente es como dejarse tocar. Como que hemos pensado un poco la función de la institución en los chicos, pero me parece que la institución también ejerce una función sobre los intervinientes y genera un impacto sobre los intervinientes muy en la vía, lo que ayer mencionábamos, como el despojarse, el dejarse despojar, como de los semblantes, de las imágenes que han orientado la posición de la vida, tú dices ahora de estos significantes, porque hay que actuar un poco loco y un poco raro cuando estamos en ejercicio de estar con los chicos, atentos a sus movimientos, a sus significantes, a la resonancia de su cuerpo. Y si estamos muy pegados como a nuestra idea de, no sé, de saber, de seriedad, de adultez, de razón, algo de eso no opera, no funciona. Entonces, como permitir realmente orientarse es por lo que traen los chicos, sus movimientos, sus formas de usar el espacio, sus palabras, sus formas de usar los objetos, solamente es posible si actuamos no de cualquier manera, sino más bien un poco despojados, que es una palabra que ayer mencionaba. O sea, hay que dejarse despojar de todos esos recubrimientos que traemos y que de otra forma no es posible. Quería comentar eso. Siguiendo la es para continuar. Pienso que podemos también entenderlo como una cierta distancia menos constreñida con el significante amo de cada uno.
Exacto. Pienso que Sí. esa distancia, esa cierta flexibilización que marca a cada interviniente es lo que permite de otras lo que escribe Andrés, porque finalmente, en términos de nivel más operativo y de observación, si alguien se asomara por una ventanita de la institución y ve a una serie de personas adultas haciendo cosas que no son signadas por el significante amo, entonces es un poco raro, por decirlo menos, cómico también. Pero si nos ven un poco al lado de cada uno, gesticulando, haciendo movimientos, es como entendería, cómo se entiende eso del sexo del amo sexual. Es realmente cómo hacer que una institución así pueda estar en el conjunto de las instituciones marcando esa diferencia. Son todas tensiones que me parece que son fecundas a la hora de pensarlas, de elaborarlas, de entenderlas, estudiarlas, pero creo que en ese nivel de observación estamos diciendo todo. Y creo que decía también algo de la belleza, que no tiene que ver con el humor, tanto sátira, también puede ser una interpretación de alguien externo, sino hay algo bello, poético en este tipo de presentación, por ejemplo. Sí, Beatriz. No, yo quería un poco, en relación a lo que estaba hablando Andrés, pensaba en despojarse, pero del ideal hasta de ser psicoanalista, para poder entrar en el ideal del psicoanalista, para poder entrar en esta complicidad, en esta voluntad de ser cualquiera, y pensaba también en relación al psicoanálisis, que por sí no es obligatorio estar en análisis o estar tan cercano al psicoanálisis, pero me pregunto también, como efecto del trabajo entre varios, en algún momento el psicoanálisis, supongo, ha de aparecer. En el texto de Stevens hablaban de la transferencia centrífuga en relación a la formación y al análisis. Entonces, queda como una pregunta. Gracias, Beatriz. Para responder a esta cuestión solamente, no es que el psicoanálisis en algún momento tenga que aparecer, es que no debe desaparecer nunca. Claro, es la orientación de la institución. Pero cuando Dichache se refiere a este fenómeno centrífugo, es porque en realidad el trabajo en una institución debe llevar a los sujetos hacia sus análisis, hacia sus controles, fuera de la institución, con los controladores, con los que elijan. Esa es una de las cuestiones fundamentales de control en el campo freudiano. Y debe llevar también hacia la escuela, hacia lugares de elaboración y hacia el instituto también, lugares de investigación y de elaboración de esas investigaciones. Y por supuesto, debe llevar hacia los textos también. Entonces, creo que muy pertinente lo que tú planteas, porque efectivamente una institución orientada por el psicoanálisis en ningún momento debe perder la orientación como tal, ¿no? ¿Cómo presentó una referencia al análisis de la posición de ser Claro, pero la institución orientada. claro, sí. Sí, tanto el Curtil como la Antena 110 son instituciones en las que el análisis, por supuesto, no se da en la institución, incluso cuando surge alguna cuestión que debe ser retomada en el análisis de cada uno, si es necesario, el director, el responsable terapéutico, debe reenviar
a ese interviniente a su propio análisis para tratar eso, tampoco el control y tampoco la supervisión de la institución. Se produce en estas instituciones, no hay supervisión como tal, lo que hay es la reunión de equipo en la que se construyen los casos y se elabora la experiencia. Y, por supuesto, hay una referencia a la escuela. De hecho, Viviana ahora mencionaba el CERA. El CERA es una propuesta, es el Centro de Estudios y Investigación en Autismo, que Jacqueline Miller propuso y que Cristiana Albertí, la actual presidenta de la AMP, situó en el centro de la École de la Cause Freudienne. El centro de la École de la Cause Freudienne está el CERA como lugar de investigación sobre el autismo a partir fundamentalmente de las instituciones de práctica entre varios. Nabila, querías intervenir y después tomamos la palabra de Alejandro Mosquera y Viviana, tú tienes la mano levantada, ¿eh? Muy bien. Bueno, a mí me resonó este tema que habías comentado del analizante civilizado, porque Steven también lo menciona en la página 15 del texto de la institución práctica del lab. Así. Y justamente porque días posteriores cuando lo leíamos, planteaba esto de estar atravesado de alguna forma por el psicoanálisis, pero explicaba como que este término, ¿no? Digamos, analizante como atravesado por el psicoanálisis, experiencia como tal, pero también cuando decía civilizado, traía la palabra reglamentado por esa transferencia. Entonces justamente era un tema que nos pusimos a conversar ahí con las colegas, porque no sabíamos si quizás iba del lado como, bueno, reglamentado por la transferencia, si iba del lado del orden de como la formación, el control, o reglamentado también porque de alguna u otra forma, bueno, el regularse también posibilita algo, de que si uno se queda en esa posición totalitaria, no sé, este es sujeto sobre absoluto, que no va por ahí. Eso. Gracias, Nabila. Tomamos dos intervenciones y después retomamos estas cuestiones. Adelante, Alejandro Mosquera. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro desde Guayaquil, soy tallerista acá en Sujetando. Me quedé pensando en lo que mencionabas sobre la relación cómica con la vida y esto de despojarse, porque, y también un poco desde la pregunta que plantea Álvaro del deseo. Porque, bueno, yo llegué a Sujetando como pensando en ejercer como tallerista, artista y tal, pero lo que me topo constantemente a veces en clases es, digamos, en o en los talleres, es como en esta cuestión de que no, digamos, este vacío en cuanto a como tal vez como el chico o la chica simplemente no tiene interés sobre eso que voy a plantear yo, ¿no? Entonces en esa, me enfrento a esa falta y lo asocio mucho con lo que hablaba el otro compañero de despojarse de ser, ¿no? El dejarse afectar. Y lo asocié con esto de lo cómico que planteabas de la relación cómica con la vida, con algo que dice Stevens en el texto, y habla de la invención de un punto de capitón por estos niños tiene que considerarse dentro de la estructura de la invención propia del chiste. Digo, Alejandro, ¿dónde está esto? ¿En qué página está? en la 17 del texto, en el de Stevens. Ajá, entonces como que decía, él plantea o habla sobre las invenciones, como tipo, que es algo que me he dado cuenta mucho al trabajar acá, que digamos, no solamente es como venir a transmitir un saber como tal, sino también estar como un poco despojarse de ese yo artista o yo fotógrafo que les puedo enseñar tal o cual cosa, y también como estar atento, lo que mencionaba el otro compañero, de qué puede surgir desde los movimientos, pero claro, sin ser psicoanalista, ¿no? Sin ser, digamos, creo que al menos Sujetando está atravesado por el psicoanálisis, pero cómo desde mi posición como tallerista puedo en algo ayudar a este chico o a esta chica.
Gracias, Alejandro. Me parece un aporte fundamental desde tu propia posición, en la que se escucha, por supuesto, una transferencia al discurso analítico. Quizás alguna otra colega que esté... Sí, no, me refería a alguna otra colega que estén sujetando también podría decir alguna cosa, esta institución en Guayaquil. Pero sí, pero, Viviana, a ver. Sí, yo quería decir una pequeña cosita que me parece importante en relación a el análisis y el control, no desde la obligatoriedad, porque que sea obligatorio implica una cuestión del deber superyoico, y a mí se me hace más como una cuestión de una necesidad. Es algo que se desprende de una necesidad lógica para poder ocupar ese lugar en relación a poner al trabajo el no saber, la invención, el dejarse afectar, el trabajo con los S1 que marcaron la vida del interviniente. O sea, se me hace una necesidad lógica, se me hace muy difícil pensar poder trabajar en esta clínica sin un trabajo sobre los significantes, el cuerpo, el goce, en fin, la historia, ¿no? O sea, lo entiendo como una necesidad lógica de los intervinientes e incluso también de los familiares, ¿no? Que, bueno, ustedes sabrán mejor, pero evidentemente no es lo mismo la enunciación del padre que está también en un análisis que el que no tiene relación con eso, ¿no? Eso nomás. Gracias, Viviana. Sí, ahora retomaremos estas cuestiones, ¿eh? En el chat, sí. ¿Y dónde está? Pero espera, ¿quién es? Ah, espera. Sí, Audrey Suárez. Adelante. ¿Nos lo puede decir? Espera, un momento. Falta conectar el micro, Audrey. Sí, ahora me escuchan. Ajá, rápidamente, sí. A propósito de la cita de Steven que acaba de mencionar el participante de Guayaquil, ciertamente el trabajo entre varios es formidable. Me parece que es una experiencia formidable en relación a la práctica analítica como tal, porque apunta a una neutralidad tal que fíjense lo que hemos estado trabajando ayer y hoy de alguna forma, apunta a la posición analizante, que es la posición más efectiva realmente para el psicoanálisis de un psicoanalista. Y por supuesto que es bien interesante lo que dijo Lisbeth en relación a que tiene que ver con tomar una distancia de esa posición amo que puede tener cada participante, incluso cada persona que sepa del psicoanálisis, porque si no, no eres operativo ni eres útil para ese sujeto que está allí, que su existencia plantea una singularidad tal, con muchas dificultades, pero que intenta hacer lazo social. Lo pensaba incluso a propósito del ejemplo que colocaste, Iván, del niño que quería el caramelo y de la cocinera que advirtió, sin ser psicoanalista, sino sencillamente manejándose en algo de la resolución y del lazo, planteó y dejó algo allí como para que el niño resolviera en ese momento y pasara a otra cosa. Entonces me parece que más bien el trabajo entre varios, a propósito de esa cita que mencionaron en la página 17 del texto de Stevens, sí, efectivamente, es la posición más genuina en relación a la posición analizante que puede tener alguien o en formación analítica o que se aproxime al discurso analítico. Es decir,
me parece que eso es formidable del trabajo entre varios y es una consecuencia y producto que nos enseña mucho hacia la práctica analítica. Eso. Ana María. Muchas gracias, Audrey. Quería preguntarte, sin embargo, ¿a qué te referías cuando dices neutralidad? A lo que te referí, a lo que te referías ayer con esta horizontalidad, ¿ok? Es decir, que es ir más allá de esta dualidad que se da así en la práctica analítica, en el trabajo como tal, en el dispositivo analítico, pero me refiero a esa horizontalidad que mencionabas ayer, incluso en relación al texto de Dichacha, que aparece en varios textos, ¿no? A eso. Gracias, Audrey. Tomamos una pregunta aquí. Ana María Iglesias, Eugenia, adelante. ¿Quieres acercarte? las que están de Guayaquil. Bueno, pero de algún modo pues lo han traído, que es algo que ya venía pensando, y es que a esta proposición de todos en posición analizante están implicados, habría que agregarles, pero no todos de la misma manera. Es verdad, y en una experiencia que tuve en una práctica entre varios, habían personas que no tenían formación analítica y se autorizaban fácilmente a ciertas intervenciones, que es donde viene la parte del trabajo clínico del equipo, y es cuáles se avalan y cuáles no. ¿Okay? Cuando digo todos en posición de analizante, habrá que ver cuántos están dispuestos a hacerse cargo de esa afectación, y es ahí donde cobra un giro el yo quiero, enunciado del yo, ¿sí?, a consentirá. Creo que son formas de vérsela con lo real y de arreglárselas, que van tocando y van modificando la posición de aquellos que en principio entran al dispositivo quizás desde el yo quiero. Creo que vuelve a entrar la pregunta por de qué deseo se trata cuando se consiente al trabajo, las configuraciones. Podríamos decir en general, ¿sí?, en la clínica, donde sabemos que lo real está puesto en juego de esta manera para cada sujeto, pero pensaría que a ese todos en posición de analizante hay que descompletarlo también con el no todos de la misma. Muchas gracias, Eugenia. Tomamos la palabra de Ana María Bustamante. Estamos Kate y yo. Hola, Hola para todos. Hola. Sí, aquí en Sujetando, creo que todos entramos a veces como algo que nosotros pudiéramos enseñar, pero lo que nos van enseñando siempre los chicos, ¿no?, es esto, que el saber está del lado de ellos y no del saber nuestro, y nosotros lo que hacemos es que ellos nos empiecen a indicar y empezarlos a seguir a ellos para poder, donde ellos, y es así como ellos son, como bien lo señala Alejandro, ¿no? Este saber que está del lado de ellos y no del nuestro, y que ellos lo toman o no lo toman, muchas veces. Todo lo que a veces lo toman, a veces no. Ya nos ha pasado que nosotros podemos creer algo que puede ser genial y deciden que no, que eso no es así, y nos lo hacen saber, y ahí es donde ellos nos van indicando y nosotros los vamos siguiendo, ¿no? A mí me hace pensar lo que dice Alejandro como en cuanto a poder soportar que el otro no tome lo que tal vez tú a veces puedes como ofertar, aunque se va siguiendo el chico, a veces el otro, puede, por ejemplo, Alejandro podría traer algo relacionado a la fotografía que podría interesarles, y algunos lo tomarán, otros no, y toca inventarse en ese momento. Y es como poder soportar eso, ¿no? Soportar
esa como división, y creo que eso es algo como que creo que es como que nos pasa todo el tiempo aquí. De hecho, la mayoría, es interesante, pero la mayoría de talleristas en Sujetando no son psicólogos ni psicoanalistas, son personas con un deseo de trabajo y que están interesados en el psicoanálisis y estamos estudiando, pero es como en relación como a esta posición analizante que traían, que se puede ir como construyendo algo ahí y siguiéndolos, ¿no? Y es algo de lo que decía Pia ayer, de esa docilidad, de ser dóciles a lo que los jóvenes nos van trayendo, los chicos nos van trayendo, para poderlos seguir a ellos. Y ellos nos van diciendo el camino. Aquí, Ana María, tú estás viendo esta frase que está en el texto de Stevens, que dice: el saber es de su lado, el no saber del nuestro. Creo que es como importante. Bien, gracias Katia y Ana María. Se escucha la fuerza del trabajo en Guayaquil, la concatenación del deseo al deseo, como dice Chacha. Álvaro, había... Sí, está Jessica Calderón y Piedad, sí. Creo que estaba primero Sí, Álvaro. yo iba a precisar algo que justo lo toma ya Ana María a propósito de lo que nos comentaba Alejandro en el texto de Alexander, que luego de esto que señalaba Alejandro, la invención de un punto de capitón para estos niños tiene que considerarse dentro de la estructura de la invención propia del chiste. Inmediatamente dice: estamos allí no para producir en su lugar el significante que les ayudará a ordenar su mundo subjetivo, sino para decir sí al valor que tiene su hallazgo. El saber es de su lado, el no saber del nuestro. Y me parece que ahí pescar desde esto genuino de, digamos, de cada interviniente, esos encuentros, ¿no? Eso que se da en el encuentro de trabajo, era lo que quería comentar. Gracias, Iván. Gracias, Álvaro. Quizás podríamos retomar esta cuestión del chiste también, porque tiene un alcance, me parece muy importante para Dichacha. ¿Lo retomamos después o mañana? Jensi Calderón. Hola, pero yo no soy psicoanalista, pero tengo esta idea en la que estoy trabajando y está chévere que me ayuden. Verán, trabajo en un colegio y tengo esto. Creo que la diferencia entre lo que establecería la diferencia entre lugar y espacio es justo lo que hablábamos de el vacío, pero verán que lo pienso como un vaciamiento. Un colegio es muy chistoso lo que dicen porque pues como que intenta separarse del saber, ¿no? Lo que veo que postula la lectura es un no saber y una escuela está llena de saber, casi que es como de lo que trabaja, de lo que vive. Entonces, de alguna manera, pienso que el espacio físico en la escuela de alguna forma le pone como un lugar físico al autista, pero ahí de alguna forma lo veo como que es un cuerpo de discurso que choca, es un encuentro que es más bien un desencuentro. Creo que lo que podría establecer un lugar en ese tipo de escenarios es justamente la idea del vaciamiento. Y el vaciamiento, tengo como esta idea de esta cita que me gustó. Hay un momento en la lectura de Eric Laurent, en la página 7, dice que habla un poco alrededor de lo que es la autoridad. Dice, durante una época, los lacanianos estaban convencidos de que se debía hacer existir la ley apelando al reglamento. Es verdad que a veces esto es necesario, puesto que una institución donde nadie lo haga no dura mucho tiempo. Es necesario hacerlo, pero sabiendo que no se ha de confundir el reglamento con la autoridad de la ley. Convocarla quiere decir, sobre todo, que se deben utilizar todos los medios, que no se trata de producir algunos S2, sino de saber encarnar un S1. Verán que eso me pareció súper clave, porque de alguna manera lo que veo es que al ser un cuerpo de discurso, lo que se intenta es S2, S2, S2 todo el tiempo, ¿no? Y que hable, por lo menos diga algo, o que pueda operar en esa función. Cuando hay vaciamiento, me parece que este lugar de vacío permite que se pueda él por lo menos hacer trabajo con su propio S1 y que pueda ocurrir algo ahí, tal vez que ahí pueda darse la sorpresa, ¿no? O pueda darse como este espacio
inclusive como de vacío para uno mismo, para saber qué pasa, para que todo lo que venga ahí o lo que venga de ahí pueda ser sorpresa, pues indique también una forma, eso creo. Pues como para que me ayuden a echar ideas en eso. Gracias, Jensi Calderón. ¿En qué escuela trabajas? Es una escuela pública, sí, es un colegio público, sí, como con niños entre 4 y 6 años. ¿De qué ciudad? Bogotá, en Bogotá. Bien, muchas gracias, Jensi, por tu comentario. Creo que es crucial. A mí me gustaría realmente retomar mañana la cuestión del funcionamiento de este vacío y del equipo también, de la reunión de equipo. Creo que está articulado, estas tres cuestiones articuladas. Piedad, adelante. Bueno, justamente iba a ese punto porque cabe mencionar y de alguna manera Stevens dice sobre las reuniones clínicas, que no son lo que se llaman usualmente reuniones de equipos multidisciplinarios. En la experiencia con el trabajo con colegas en torno a las dificultades que se suscitan en el trabajo con autistas y con psicóticos, la línea que me parece que es valiosa es esta línea de investigar justamente las invenciones de cada sujeto, ¿ya? Porque es la única manera que realmente uno puede sostener una posición de ser incauto, poder desde allí animarse con la sorpresa, que no nos causen desasosiego, sino bling, puede haber aquí algo con lo que podamos crear. ¿Ya? Me parece en ese sentido esencial tener la posición de, en efecto, ser incauto a las invenciones muy particulares de cada sujeto y poder ir siguiendo la pista a eso que en otro espacio de borde dije yo, signos ínfimos justamente de la realidad psíquica de estos, los llamaría sujetos. Es lo que yo diría que es lo que a mí me ha orientado por mucho tiempo y creo por otro lado que es lo que me parece lo más creativo de nuestro trabajo. Y eso, no sé, bueno, a mí me alegra mucho, ¿ya? Me da una sensación de gusto por esa capacidad de invención de algo que no está en ninguna parte, pero que ellos se las ingenian. Es lo que puedo decir. Gracias, Piedad. Este afecto, ¿no?, justamente al que tú te refieres de alegría, creo que es muy propio, que es algo que podemos encontrar justamente en estas instituciones en las que hay esta transferencia del deseo al deseo y que se puede tomar entonces la invención del sujeto con el que trabajamos, también las invenciones de los miembros del equipo, eso es también para tomarlo en cuenta, ¿no? Pero que generan entonces un ambiente de alegría. Hay una alegría en el trabajo, en la institución. Y esto no es cualquier cosa. Creo, no sé dónde es, de Chacha lo denomina así, ¿no? La alegría en el trabajo entre varios, ¿no? Habría que encontrarlo. Para terminar, yo solamente diría una cosa, invitando un poco al trabajo mañana, en la última reunión de este seminario, y retomando algo que Lisbeth ha dicho antes sobre
este modo de trabajar, también Andrés se refería a eso, este modo de trabajar en sujetos que están en el lenguaje, pero no en el discurso, es decir, están fuera del discurso, con lo cual convocan a un otro fuera del discurso. Si hay una posibilidad de encuentro con estos sujetos, no será en un discurso establecido, será en un fuera del discurso, con lo cual nos lleva a inventar, como decía ahora Piedad, a inventar en un fuera de sentido también, fuera del sentido preestablecido, ¿no? Esto es lo que hace, lo que haría raro, extraño, loco, abrir la ventana, ¿no? Y ponerse a mirar qué están haciendo. Y a veces es mejor que los padres no sepan del todo muy bien qué es lo que hacemos con sus hijos. Eso no significa que no haya que encontrar la manera de explicarles cuál es el trabajo. Pero hay varios niveles del trabajo, la estrategia, la táctica y la política. No hace falta que sepan de los tres niveles, ¿no? Pero hay algo que me pensaba a partir de lo que decía Lisbeth, y es que si bien está este trabajo fuera de sentido, que nosotros hacemos con muchos sujetos, en cada uno inventando de un modo, eh, por otro lado sí que hay los efectos que se producen en este trabajo, los efectos que verificamos en los chicos con los que trabajamos y que deben ser efectos transmisibles. Y retomo esto, retomo lo que Raquel Kors decía ayer en relación con cómo, me pareció entender al menos, cómo una institución orientada por el psicoanálisis va a tener que dialogar con con otras instituciones, con la ciudad, por supuesto, con las familias, y cómo vamos nosotros a transmitir los efectos que puedan ser tomados por este otro, bien sean los padres, bien sean otras instituciones, van a ser tomados y van a tener un efecto más allá del efecto que se ha producido de nuestro trabajo con los sujetos, ¿no? en la institución. Y eso creo que es todo un programa de investigación, de trabajo, cómo transmitimos lo que hacemos. ¿Puedo agregar algo que me parece que no es de poca monta, por lo menos para psicoanalistas, miembros de las escuelas, que tiene que ver con que ese impacto también se relaciona con la doctrina psicoanalítica y con la clínica psicoanalítica. Y es necesario razonar, elaborar la experiencia, además, con los psicoanalistas. Porque finalmente la doctrina misma se ve impactada con los hallazgos grandes o pequeños que se realicen en los ámbitos institucionales orientados por el psicoanálisis lacaniano. Por eso es importante también plantear esa elaboración de cara al psicoanálisis, a los psicoanalistas. Bien, gracias Lisbeth. Creo que podemos entonces terminar aquí. Propondría para mañana la última reunión. Perdón, Ivonne, querías añadir algo, sí. Disculpa, no. Recordé que habías pedido la palabra. Una última intervención entonces de Ivonne. Algo corto, porque me No. quedó resonando esto de que el psicoanálisis existe en la institución y cualquiera, no de cualquier manera. Entonces me hizo llevar el texto en la página 10, Stevens, formular las condiciones del psicoanálisis aplicado. Que se ha hablado, se ha dado unas vueltas sobre el analizante, que me lleva a enlazarlo también al punto del cálculo, ¿no? A la invención y también, pero con ese cálculo de verificación de un efecto que luego se transmite, ¿no? Y entonces, el psicoanálisis existe. Bien. Raquel, tomamos tu última palabra. Gracias, cortito. No, me resonaba lo que se dijo sobre la institución, porque nosotros nos podemos regodear mucho con lo que es la autorización analítica, la autorización a practicar, pero también es importante leer qué significa la autorización de la institución que nos abre las puertas, ¿no? Es un enigma que seguramente habrá que transitarlo, porque
teóricamente podemos seguir las orientaciones que dice quien quiera que desee participar, que venga. Ok, pero ¿con qué vamos a la institución que nos recibe? Donde hay otro tipo de autorización, ¿no? Me parece que es un lazo, sí, un lazo que se da desde un discurso, un lazo social que se da desde un discurso que se lo encarna, y sí, desde la posición del analista. Bueno, eso me hizo pensar lo que dijeron recién respecto a la institución. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, si tenemos ocasión lo retomaremos mañana. También quería decir que quizás la última reunión del seminario mañana podríamos centrarnos entonces en la cuestión del funcionamiento y del equipo, porque hay desarrollos muy interesantes en los textos de Dichacha y de Stevens, y también en el trabajo con los padres, que creo que eso es un tema que debemos dedicarle, gustaría al menos dedicarle un tiempo, porque es es una referencia constante en los textos de sobre práctica entre varios, el trabajo que se requiere con los padres, cómo se incluye, de qué manera se incluye a los padres en el trabajo que hace la institución. Entonces, nos encontramos mañana a la misma hora. Hasta entonces. Gracias, muy Muchas interesante. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. hasta luego. Gracias.